Amor por contrato. El millonario, al descubrir su pasado, dice, nunca más te dejaré. En la lujosa sala de reuniones de la sede central, los elegantes detalles de mármol y cristal reflejaban la imagen imponente de la Corporación Montenegro. En el centro de la estancia, Alejandro Montenegro se encontraba sentado detrás de una gran mesa de caoba, su mirada fría recorría cada rostro con precisión milimétrica. Los murmullos y el leve roce de papeles anunciaban que algo trascendental estaba a punto de suceder. Señor Montenegro, la situación es crítica, dijo Ricardo, uno de sus asesores más cercanos, con voz tensa pero segura. El escándalo ha dañado irremediablemente nuestra imagen. Los inversionistas están inquietos y la prensa no perdona. Alejandro, con tono sereno pero cortante, replicó. He construido un imperio sobre bases firmes y sólidas, y no permitiré que rumores sin fundamento lo derrumben. Sin embargo, no podemos ignorar lo que está en juego. Esta fusión multimillonaria es vital para nuestros planes futuros. Los presentes intercambiaron miradas, conscientes de que cada palabra pesaba como oro. Marcos, el estratega de imagen, intervino con cautela. Existe una solución audaz que podría devolver la estabilidad que necesitamos. Un movimiento inesperado que sorprenderá a nuestros críticos. Alejandro se recostó ligeramente, dejando entrever un destello de interés en sus ojos. Habla, Marcos, ¿de qué se trata? El asesor tomó aire y expuso su propuesta con claridad. Un matrimonio de conveniencia. No se busca un lazo sentimental, sino una alianza que transmita seriedad y compromiso. Una esposa que, con su imagen, redirija la narrativa pública y fortalezca la confianza en su liderazgo. El silencio se apoderó de la sala por un breve instante, mientras cada uno asimilaba la magnitud de la idea. Alejandro asintió lentamente, valorando el plan con la precisión de un estratega. Que se elaboren las listas de candidatas de inmediato, ordenó con voz firme. Necesito a una mujer que posea elegancia y discreción, pero sobre todo, que encarne la imagen de fortaleza y compromiso que deseo proyectar. Una de las asistentes, Carla, intervino con voz suave. Señor Montenegro, ¿cree que este movimiento será suficiente para desviar la atención de la crisis? Alejandro la miró intensamente y contestó. La percepción es tan poderosa como los números. Con la imagen correcta, todo se puede transformar. No se trata de amor, sino de estrategia. Mientras la reunión avanzaba, se discutieron los detalles del proceso. Cada palabra era medida y cada gesto calculado. La atmósfera estaba impregnada de determinación y urgencia, reflejando la inquebrantable voluntad del magnate de recuperar el control. Ricardo, mirando sus notas, añadió. Señor, debemos actuar con rapidez. La prensa se alimenta de cada demora. Una imagen renovada puede ser la llave para cerrar la brecha que amenaza el futuro de la empresa. Alejandro, sin apartar la vista del horizonte a través de los grandes ventanales, respondió. La rapidez es parte de la estrategia, pero la precisión es indispensable. No permitiré fallos en este movimiento. Cada acción debe estar perfectamente orquestada. En ese preciso instante, el reloj marcaba un compás incesante que parecía sincronizarse con el palpitar del corazón del magnate. Con cada segundo, la tensión aumentaba, y la decisión de asumir este riesgo se hacía más inminente. Recuerden, continuó Alejandro con tono decidido, nuestra fortaleza reside en el control. Cada aspecto de este plan debe reflejar la imagen de un hombre que no se doblega ante la adversidad. Una esposa de contrato no es solo un accesorio, es la manifestación externa de mi voluntad inquebrantable. La sala se llenó de un silencio expectante, y en ese ambiente se podía percibir el inicio de un cambio radical. Mientras los asesores se dispersaban para poner en marcha la estrategia, Alejandro se quedó unos momentos más, revisando meticulosamente los documentos que delineaban el plan. La mente del magnate trabajaba a toda máquina, hilando cada detalle con la precisión de un relojero. Entre murmullos y pasos apresurados, se escuchó a Carla decir en voz baja. Este plan podría cambiarlo todo, señor. Es arriesgado, pero si funciona, marcará un antes y un después en su legado. Alejandro sonrió levemente, casi imperceptible, y murmuró para sí mismo.
el destino es de quienes se atreven a controlarlo. El ambiente se impregnaba de un aire de expectación, y aunque la crisis aún se cernía, la promesa de una solución innovadora daba paso a nuevas posibilidades. La estrategia acababa de comenzar, y cada movimiento futuro abriría la puerta a un camino lleno de incertidumbre y potencial. Mientras el ambiente en la sede corporativa aún vibraba con la tensión del plan de Alejandro Montenegro, apareció Valeria Ortega, la encarnación de la elegancia y el misterio, dispuesta a cumplir un papel crucial en esta estrategia audaz. Valeria irrumpió en la escena con una presencia que dejaba sin aliento a todos los presentes, su porte sereno y sus gestos medidos revelaban una delicadeza innata que contrastaba con la frialdad habitual del entorno. Vestida con un impecable traje de corte clásico y accesorios sutilmente lujosos, cada paso suyo parecía orquestado para encantar y, a la vez, esconder intenciones ocultas. Sus ojos, profundos y enigmáticos, destilaban una calma que no permitía adivinar las tempestades internas, y su sonrisa, a primera vista sincera, enmascaraba un secreto que amenazaba con desmoronar imperios. Al cruzar el vestíbulo principal, un asistente se le adelantó con voz suave. Valeria, todo está preparado para tu llegada. La presentación ante el magnate se realizará en breve. Por favor, mantén la compostura. Ella respondió con firmeza y sin vacilar. No se preocupe, cada palabra y gesto han sido calculados con precisión. Este es el comienzo de algo decisivo. En un susurro casi imperceptible, mientras ascendía por las escaleras de mármol, Valeria murmuró para sí misma. Cada paso me acerca a un destino que, a la vez, es mi salvación y mi condena. Poco después, en una sala privada adornada con sutiles detalles artísticos, su teléfono vibró. Una voz profunda y autoritaria, inconfundiblemente familiar, emergió del auricular. Hija, recuerda que este contrato es el primer eslabón en la cadena que planeamos. No puedes permitir que ninguna emoción debilite tu propósito. Con la mirada fija en el horizonte, Valeria respondió en tono bajo pero decidido. Lo sé, padre. Mi misión va más allá de lo evidente, cada encuentro, cada palabra, será una herramienta para alcanzar el fin que ambos deseamos. Más tarde, en el luminoso jardín del edificio, se encontró en un breve pero intenso encuentro con una colega de confianza. La mujer, cuyos ojos reflejaban tanto admiración como inquietud, le dijo. Valeria, tu porte es impecable, pero noto en tu mirada una historia que no compartes. ¿Estás segura de que estás preparada para asumir este riesgo? Ella sonrió enigmáticamente y replicó. La vida está llena de desafíos, y algunos riesgos deben tomarse para cambiar el curso del destino. No es solo dinero lo que me mueve, es algo mucho más profundo. La colega, aún dudosa, insistió. Entonces, ten cuidado. Este juego podría volverse tan peligroso como fascinante, y tus secretos podrían ser la llave para la caída de quien menos lo imaginas. Valeria, con un leve temblor en la voz pero con determinación, contestó. El peligro es parte del camino hacia el cambio. Mi objetivo se mantiene firme, y nada ni nadie podrá desviarme de mi misión. Cada palabra intercambiada, cada mirada fugaz, dejaba entrever que la apariencia de la esposa perfecta era solo una fachada cuidadosamente construida. Detrás de ese semblante de delicadeza y control, se ocultaba un plan letal y un secreto que, de revelarse, pondría en jaque a todo un imperio. La atmósfera se impregnaba de una tensión silenciosa, en la que los susurros de complicidad y las miradas cómplices hablaban de un futuro incierto y lleno de intrigas. Así, Valeria Ortega avanzaba con paso firme hacia el encuentro que cambiaría la dinámica de poder, dejando entrever que su verdadero objetivo aún estaba por revelarse. Y que el próximo capítulo de esta historia estaba a punto de comenzar. La ceremonia nupcial se realizó con un esplendor inigualable. Bajo la atenta mirada de la alta sociedad, Alejandro y Valeria protagonizaron un evento cargado de solemnidad y brillo. Mientras los invitados celebraban con risas y brindis, detrás de la opulenta fachada de la mansión Montenegro se gestaba un ambiente tenso, casi eléctrico, que presagiaba que nada era lo que parecía. En el elegante vestíbulo, decorado con obras de arte y candelabros centelleantes, Alejandro recorría la sala con paso firme. Cada gesto suyo denotaba control absoluto, como si cada movimiento estuviera orquestado para reafirmar su poder.
Por el contrario, Valeria se movía con una gracia calculada, sus ojos oscuros y enigmáticos revelaban una mente aguda y una determinación inquebrantable. Con cada saludo que ofrecía a los asistentes, se percibía una sutileza en su sonrisa, una chispa de desafío que no pasaba desapercibida para aquellos que conocían la historia oculta detrás de su llegada. Parece que hoy hemos logrado sorprender a todos, comentó Alejandro en un tono bajo y frío mientras se encontraban en una sala privada, lejos de las cámaras y los flashes. Su voz, aunque serena, escondía una ironía apenas perceptible. Valeria lo miró fijamente, sin apartar la vista de sus ojos intensos, y replicó con una voz medida. La perfección en una presentación siempre requiere un toque de incertidumbre. Después de todo, ¿qué sería de la vida sin un poco de riesgo? Mientras ambos conversaban, el ambiente se impregnaba de silencios cargados de significado. Los muros de la mansión, testigos silenciosos de innumerables secretos, parecían susurrar historias de poder y traición. En una de las habitaciones, adornada con tapices antiguos y muebles de estilo clásico, el eco de sus pasos y las palabras contenidas se mezclaban con la tensión latente de una convivencia que iba más allá de la mera formalidad. Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban de una cena exquisita, Alejandro se dedicaba a observar a Valeria en cada uno de sus movimientos. Para él, ella representaba una herramienta en su complejo juego de apariencias. Sin embargo, cada gesto que realizaba la mujer parecía desafiar la idea de ser una pieza manipulable. Con una actitud imperturbable y una mirada que parecía leer entre líneas, Valeria respondía a cada intento de control con una resistencia sutil, pero poderosa. En un receso entre conversaciones y risas forzadas, un asistente se atrevió a comentar en voz baja al oído de Alejandro. «Señor Montenegro, ¿ha notado cómo ella se desenvuelve con tanta seguridad? Es como si supiera exactamente a dónde va». Alejandro, con una sonrisa enigmática, respondió apenas. Cada persona tiene sus secretos, y algunos se ocultan mejor que otros. Más tarde, en una terraza ajardinada iluminada por luces tenues y con vistas a la ciudad, se dio un breve encuentro entre ambos protagonistas. El aire fresco contrastaba con el calor de la tensión interna. Valeria, apoyada en la barandilla, observaba el horizonte mientras Alejandro se acercaba. ¿Crees que este juego puede mantenerse sin desvelar toda la verdad?, preguntó ella, rompiendo momentáneamente el silencio, su voz apenas audible pero cargada de firmeza. Él se detuvo, midiendo cada palabra antes de responder. El poder radica en la apariencia, en la capacidad de mantener control incluso cuando se ocultan verdades. Y tú, Valeria, representas un enigma que no puedo descifrar completamente. La respuesta quedó flotando en el aire, mientras ambos se sumían en una breve pausa, en la que el sonido de la música lejana y el murmullo de la fiesta creaban una atmósfera de contradicción, por fuera. La celebración de una unión, por dentro, la lucha de voluntades. Conforme avanzaban los momentos, la tensión se intensificaba. En cada interacción, Alejandro intentaba imponer su voluntad, gesticulando con firmeza y usando palabras medidas para recordar que todo estaba calculado. Sin embargo, Valeria replicaba con respuestas certeras y miradas que desafiaban cualquier intento de dominación. En una conversación casi privada, en un pasillo decorado con retratos familiares, él soltó: «No olvides que este acuerdo no es fruto del azar, sino de una estrategia precisa. Aquí, todo tiene un propósito». A lo que ella respondió, con tono suave pero cargado de desafío: «Y cada acción, por muy calculada que parezca, puede desencadenar sorpresas inesperadas. Quizás, en este escenario, el juego tenga más de lo que imaginas». La dinámica entre ellos se volvía cada vez más compleja. Alejandro, acostumbrado a tener el control absoluto, se veía perturbado por la capacidad de Valeria para contradecir y desafiar cada uno de sus movimientos. Por su parte, ella parecía disfrutar del enfrentamiento silencioso, sabiendo que, a pesar de la fachada de formalidad, el conflicto subyacente estaba a punto de escalar. La atmósfera en la mansión se había transformado en un escenario íntimo y cargado de emociones inconfesables. Tras la tensión del encuentro anterior, la noche continuaba y con ella surgía una fuerza silenciosa y abrumadora, un magnetismo que parecía desafiar toda lógica.
Los pasillos de mármol y los rincones decorados con elegancia albergaban el eco de miradas furtivas y gestos que, sin ser planeados, hablaban de un deseo incontrolable. Alejandro se encontraba en la penumbra de un salón lateral, donde la luz suave de las lámparas se mezclaba con las sombras, creando un ambiente propicio para secretos y confesiones. Caminaba despacio, con la mente absorta en pensamientos que no lograba detener. De pronto, Valeria apareció al final del corredor, su figura delineada por la luz, y se detuvo a unos pasos de él. El silencio entre ambos se volvió palpable, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar el surgimiento de una atracción prohibida. ¿Sientes lo mismo que yo?, preguntó Alejandro en voz baja, rompiendo la quietud con una pregunta cargada de tensión y anhelo. Cada vez que nuestras miradas se cruzan, respondió ella, con la voz temblorosa pero decidida, siento que me sumerjo en un abismo del que ya no quiero salir. El intercambio de palabras era breve, pero en esos instantes se desvelaba la intensidad de un sentimiento que crecía sin remedio. Cada roce accidental, cada contacto involuntario en medio de la multitud, encendía una chispa que amenazaba con transformarse en una llama incontrolable. Alejandro, acostumbrado a dominar cada situación, se encontraba desconcertado ante el magnetismo de Valeria, que lo desarmaba con la sutileza de sus gestos y la profundidad de su mirada. En una esquina del amplio salón, mientras la música seguía sonando de fondo, la tensión se manifestaba en pequeños detalles, la forma en que ella apartaba suavemente una hebra de cabello, o la manera en que sus manos se rozaban de manera casual pero significativa al pasar una copa de vino. Cada uno de estos instantes parecía desafiar el orden establecido y desatar una fuerza que ninguno de los dos podía negar. No es solo una apariencia lo que veo en ti, comentó Alejandro mientras se acercaba, sus ojos fijos en los de ella. Hay una fuerza interior que me atrae sin remedio, algo que va más allá de lo superficial. Y tú, con cada palabra y cada gesto, haces que olvide el mundo exterior, replicó Valeria, intentando controlar el temblor en su voz. Pero también temo que ese fuego pueda consumirnos sin posibilidad de control. Ambos sabían que estaban jugando con límites insospechados. Valeria, consciente del compromiso que había asumido por razones muy distintas a las que Alejandro imaginaba, luchaba internamente contra sentimientos que amenazaban con quebrantar su fría determinación. Cada caricia, cada roce casual, era un recordatorio de que lo prohibido tenía un sabor embriagador y que rendirse a esa atracción significaba cruzar una línea sin retorno. En un rincón apartadísimo, donde apenas se filtraba la luz, los dos se encontraron nuevamente. Esta vez, la tensión se materializó en un silencio que lo decía todo. Alejandro tomó la iniciativa y, con cautela, extendió su mano hacia ella. Sus dedos se entrelazaron en un gesto suave, pero cargado de significado. El contacto, breve y fugaz, fue suficiente para encender en ambos una sensación de vulnerabilidad. Cada roce me acerca a ti y al mismo tiempo me aleja de la razón, admitió Alejandro con voz entrecortada, como si temiera que al decirlo revelara demasiado. Valeria, con el rostro iluminado por una mezcla de anhelo y conflicto, respondió. No puedo negar que cada toque me desarma, pero también me recuerda que este camino es peligroso. ¿Qué pasará si nos dejamos llevar completamente? El dilema se dibujaba en el aire, entre el anhelo y el miedo. Por un lado, el deseo parecía querer desbordarse, llenando cada rincón de la mansión de una energía que prometía una pasión incontrolable. Por otro, la sombra del compromiso y las consecuencias de dejarse llevar amenazaban con truncar cualquier posibilidad de redención. Los dos se debatían entre el impulso y la razón, en un juego en el que cada movimiento era una apuesta contra lo establecido. Mientras las horas avanzaban, las conversaciones se volvían más íntimas, los silencios más reveladores. En una breve pausa en el amplio salón, Alejandro murmuró. No puedo ignorar lo que siento, cada mirada, cada toque, me hace dudar de mis convicciones. Valeria, tratando de mantener el control, replicó. Yo tampoco deseo este torbellino, pero el magnetismo que nos une es innegable. Sin embargo, debo recordarme a mí misma que hay un precio por ceder a lo prohibido. La dualidad de sus emociones creaba un ambiente en el que cada gesto se volvía un riesgo, cada palabra un puente hacia lo desconocido. La tensión, casi palpable, invitaba a un desenlace que ninguno de los dos se atrevía a imaginar,
pero que estaba gestándose silenciosamente entre sus corazones. La atracción, tan intensa y desafiante, se mostraba como una fuerza imparable que amenazaba con derribar todas las barreras, abriendo la puerta a un futuro incierto en el que el deseo y la responsabilidad se enfrentarían en una batalla sin cuartel. La noche se viste de gala y esplendor en un evento que congrega a la alta sociedad, donde cada detalle ha sido meticulosamente preparado para deslumbrar. En medio de la opulencia, Alejandro y Valeria se encuentran en un escenario que, inicialmente, pretendía ser solo una actuación protocolaria, pero que pronto se transforma en algo irreparable. Con las luces titilando suavemente y el murmullo de conversaciones elegantes de fondo, el ambiente se llena de una tensión palpable, una energía que vibra en cada rincón del salón. Mientras los invitados se deleitan con el brillo de los candelabros y la música envolvente, Alejandro se desplaza con seguridad por el recinto, consciente de cada mirada que se posa sobre él. Su porte majestuoso contrasta con la inquietud que empieza a gestarse en su interior, una fuerza que lo impulsa a romper con la rutina ensayada. En un instante decisivo, cuando la atmósfera parece cargada de anticipación, sus pasos lo llevan junto a Valeria, cuya figura resplandece con una gracia que desarma y cautiva. Con un suspiro que mezcla determinación y vulnerabilidad, Alejandro se acerca lentamente. Sus ojos, iluminados por la luz ambiental, se encuentran con los de ella, y en ese preciso momento, las cámaras empiezan a capturar la escena. Con voz pausada y cargada de emoción, él murmura: «Esta noche, nada será fingido. Quiero que sientas la verdad de cada latido, que cada instante se transforme en eternidad». Valeria, sorprendida por la sinceridad de la confesión, contesta con un tono entre la duda y el anhelo: «No sé si pueda seguir actuando como si nada importara. Siento que, en cada segundo, se derrumba la barrera que me obliga a mantener la frialdad». Sin más preámbulos, en medio de los destellos de las cámaras y el murmullo de la multitud, Alejandro se inclina y deposita un beso profundo sobre los labios de Valeria. El gesto, destinado a ser parte de la puesta en escena, se transforma en una explosión de sentimientos. El beso se prolonga con una intensidad inesperada, haciendo que cada segundo se sienta infinito. Los labios de Alejandro, en un contacto lleno de pasión contenida, despiertan en él una sensación primitiva y olvidada, una llama interna que se reaviva con fuerza. Valeria, por su parte, experimenta una revolución en su interior. Aunque debía mantener el enfoque en su misión, su corazón se traiciona en ese instante. Cada fibra de su ser se enciende ante la pasión de aquel beso, y sus pensamientos se vuelven confusos, dominados por una mezcla de placer y temor. Con la voz temblorosa, casi en un susurro, ella confiesa: «Este beso me hace sentir viva de una manera que nunca imaginé, pero también me recuerda lo que debo evitar». El ambiente se impregna de murmullos y exclamaciones asombradas mientras el beso se hace prolongado y el instante se vuelve decisivo. Un invitado, impactado por la escena, comenta en voz baja a otro: «Nunca había presenciado algo tan auténtico en una noche de gala. Parece que el acto ha traspasado la barrera del protocolo». Alejandro, separándose lentamente pero sin romper el contacto visual, añade con firmeza: «Lo que hoy sucede es real. Cada caricia, cada latido, nos revela una verdad que no podemos ignorar». El eco de esas palabras resuena en el amplio salón, mientras el beso continúa, fusionando en un solo instante la apariencia y la realidad. El gesto apasionado desencadena una serie de emociones en ambos. Para Alejandro, es el despertar de un instinto olvidado, la reafirmación de un deseo intenso que siempre había reprimido. Para Valeria, resulta en un torbellino emocional que desafía su propósito y pone en jaque sus convicciones. En un breve paréntesis, la música se torna más suave y las luces parecen centrarse únicamente en ellos, creando un ambiente íntimo y casi místico. Valeria se aparta ligeramente, mirando a Alejandro con ojos que destilan incertidumbre y asombro. Con voz baja y sincera, confiesa: «No esperaba sentir esto, pero cada instante contigo me hace cuestionar todo lo que creía inamovible». Alejandro, con una mirada intensa y un tono que mezcla sorpresa y determinación, responde: «Este beso ha abierto una puerta que creía cerrada. Ahora, todo parece posible, y cada latido me invita a dejar atrás lo programado».
Mientras el eco del beso se disipa, la atención de todos se centra en ellos, pero para Alejandro y Valeria, el mundo exterior ha dejado de existir. La atmósfera se carga de una nueva energía, una vibración que anticipa cambios irreversibles. Con cada mirada intercambiada, se hacen evidentes la fragilidad y la fuerza de sus emociones, dejando al descubierto una conexión que promete transformar el curso de sus vidas. El evento de gala continúa, pero el recuerdo de ese beso persiste, marcando el inicio de una etapa incierta y fascinante. Con la multitud a su alrededor y la mirada fija de los fotógrafos, la escena se cierra con la certeza de que lo que comenzó como una simple actuación ha evolucionado hacia algo más profundo, abriendo la puerta a un futuro lleno de preguntas y posibilidades por descubrir. Tras aquel beso apasionado, la atmósfera parecía aún vibrar con el eco de emociones intensas, pero en el interior de Valeria se gestaba un conflicto mucho más oscuro. Mientras Alejandro se entregaba a los impulsos del deseo, ella se debatía en el tormento de cumplir su verdadera misión. La joven, cuyo rostro enigmático y mirada penetrante había cautivado a todos, albergaba un secreto que podía cambiarlo todo. En la soledad de su suite, lejos de las luces deslumbrantes de la gala, Valeria se retiraba a un rincón donde la realidad y la traición se entrelazaban. Sentada frente a un gran ventanal que dejaba entrar la luz de la luna, sus pensamientos se agitaban sin cesar. Con la voz apenas audible para sí misma, murmuraba: cada instante a su lado me hunde más en una dualidad insoportable. ¿Cómo puedo seguir fingiendo cuando mi corazón clama por redención? Fue en ese momento que su teléfono vibró con urgencia. Al contestar, la voz autoritaria y helada de su padre, figura emblemática de venganza, invadió la habitación. «Valeria, ¿cómo avanzan los asuntos?», preguntó sin rodeos. Con cautela, ella replicó: «Todo transcurre según lo previsto». Alejandro continúa revelando detalles que podrían ser la clave para lo que buscamos. «Recuerda», advirtió su padre, «que tu misión es obtener cada secreto que le haga vulnerable. No permitas que sentimientos personales nublen tu juicio». Las palabras resonaban en la mente de Valeria como un eco de obligaciones impuestas, mientras el peso de la culpa comenzaba a opacar la pasión compartida. Aunque cada caricia y cada mirada de Alejandro despertaban en ella sensaciones intensas, el propósito original, destruir al hombre que él representaba, se imponía con fuerza, y a la vez, la llenaba de un remordimiento creciente. Al día siguiente, en medio de una rutina aparentemente perfecta, Valeria se esforzaba por mantener la fachada de devoción. Durante un paseo por los jardines de la mansión, Alejandro, con voz serena y mirada inquisitiva, comentó: «He notado que últimamente te ves distraída, casi como si llevaras una carga invisible. ¿Acaso algo te preocupa?». Ella forzó una sonrisa y respondió: «No te preocupes, solo son pensamientos pasajeros. La vida, a veces, nos sorprende de maneras que ni imaginamos». Sin embargo, tras esas palabras, en el silencio de su habitación, la verdad se hacía insostenible. Valeria revisaba documentos y mensajes cifrados en su teléfono, piezas de información que debía entregar a su padre para confirmar el secreto que destruiría a Alejandro desde adentro. Cada dato recopilado era un recordatorio de la traición que estaba cometiendo, y cada minuto que pasaba, la línea entre el deber y el deseo se desdibujaba aún más. Una tarde, mientras se encontraban en una biblioteca privada de la mansión, el ambiente se volvió particularmente tenso. Alejandro, hojeando unos papeles con atención, murmuró: «Parece que ocultas más de lo que muestras, Valeria. Hay una profundidad en tu silencio que me intriga». Ella, conteniendo la ansiedad, replicó: «Todos tenemos secretos, Alejandro. Tal vez, algunos son necesarios para sobrevivir en este mundo». La respuesta, aunque enigmática, no dejó de encender una chispa de duda en él, mientras Valeria luchaba internamente contra la culpa de traicionar sus principios. Cada vez que sus manos se rozaban o cuando sus miradas se cruzaban, se intensificaba la lucha interna. En un rincón apartado, bajo la tenue luz de un candelabro, Valeria se encontró a solas, debatiéndose entre el anhelo de liberarse del peso de la mentira y la obligación de cumplir con la misión que le había sido impuesta. «¿Qué me has hecho, destino?», susurró en voz baja, mirando su reflejo en un espejo antiguo.
¿Cómo he permitido que el amor se mezcle con la venganza? La voz interna de su conciencia era implacable, y mientras recordaba cada palabra de su padre, el sentimiento de culpa se intensificaba hasta casi volverse insoportable. En ese instante, una llamada inesperada de un aliado en quien confiaba la hizo estremecer. Valeria, necesito que te reúnas conmigo. Hay información que podría cambiar todo, dijo la voz al otro lado del teléfono, cargada de urgencia. Ella, con el corazón latiendo aceleradamente, contestó. Estoy en medio de algo, pero dime, ¿de qué se trata? La respuesta fue breve y críptica, dejando a Valeria con la sensación de que el entramado de mentiras y secretos estaba a punto de volverse aún más complicado. Tras aquel tenso intercambio y las emociones a flor de piel, la atmósfera en la mansión se transformó en un escenario de creciente inquietud. Mientras el eco del beso aún vibraba en cada rincón, Alejandro comenzó a notar señales de que algo perturbador se gestaba en su entorno. Documentos vitales, que siempre habían estado resguardados con la máxima seguridad, habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Registros confidenciales mostraban accesos inusuales y alteraciones inexplicables, y en los sistemas digitales se detectaban actividades que no coincidían con el protocolo establecido. Esta cadena de anomalías despertó en el magnate una alarma interna que se negaba a ser ignorada. Con el rostro marcado por la preocupación, Alejandro se dirigió de inmediato a su oficina. Allí, entre papeles desordenados y el brillo tenue de la luz de la pantalla, llamó a Luis, su asistente de confianza, para investigar lo sucedido. Luis, revisa cada entrada y salida del archivo principal, necesito saber quién ha manipulado nuestra información, ordenó con voz firme, pero impregnada de tensión. Luis, sin dudarlo, respondió. Señor, procederé de inmediato a indagar en los registros de acceso y a revisar las cámaras de seguridad. ¿Alguna indicación adicional? Cualquier discrepancia, por mínima que sea, debe ser reportada al instante, concluyó Alejandro, mientras sus ojos recorrían con esmero cada rincón de la sala. Durante esos minutos, mientras la urgencia se apoderaba del ambiente, la incertidumbre se convertía en una sombra implacable. Alejandro sentía que alguien se movía entre las sombras de su imperio, manipulando los hilos de su organización sin que él pudiera verlos. Aunque su corazón se hallaba entregado a la reciente pasión con Valeria, una voz interna le urgía a actuar con cautela y a descartar cualquier posible traición, incluso la que pudiera provenir de las personas en quienes más confiaba. Esa misma tarde, en una reunión privada con Carmen, la jefa de seguridad, el ambiente se volvió aún más tenso. Carmen, ¿has notado alguna anomalía en las grabaciones de las cámaras? Preguntó Alejandro, con la mirada fija en el monitor de control. Carmen, analizando detenidamente las imágenes, replicó. He detectado varios cortes y zonas donde la señal se interrumpe. No es normal, alguien ha borrado fragmentos clave de la grabación. Esto no puede ser una coincidencia, comentó él, dejando escapar un suspiro frustrado. Alguien intenta manipular la situación y debilitar mi posición. A lo largo del día, mientras Luis y Carmen profundizaban en la investigación, Alejandro se sumía en un torbellino de pensamientos. Durante un breve almuerzo en el jardín de la mansión, se encontró con Rodrigo, su viejo amigo y asesor, para discutir las inquietudes que lo acosaban. Con la brisa fresca acariciando sus rostros, Alejandro confesó. Rodrigo, algo extraño sucede. Documentos esenciales han desaparecido y el sistema de seguridad presenta fallos inexplicables. Siento que estoy siendo manipulado, pero aún no logro identificar quién está detrás de esto. Rodrigo, con tono reflexivo, respondió. Debes estar atento a cada detalle, Alejandro. A veces, los errores aparentes esconden intenciones mucho más oscuras. No permitas que la emoción nuble tu juicio, incluso cuando el corazón esté en juego. Lo sé, contestó él, apretando ligeramente la mano de su amigo, pero la situación es alarmante. Necesito respuestas antes de que la incertidumbre se convierta en un desastre mayor. Mientras tanto, en medio de la aparente calma, la mansión se llenaba de murmullos y susurros. Algunos empleados notaron comportamientos inusuales, y en los pasillos se escuchaban conversaciones a media voz sobre filtraciones de información y accesos no autorizados.
La sensación de peligro era cada vez más palpable, como si una fuerza invisible se hubiera instalado en el ambiente, lista para desatar el caos en cualquier momento. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Esa noche, ya en su despacho, Alejandro revisaba meticulosamente cada registro digital, intentando descifrar el enigma que amenazaba con destruir la integridad de su empresa. Con la frente fruncida y el ceño concentrado, se dijo a sí mismo: no puedo permitir que esto se salga de control. Debo descubrir quién está detrás de estas maniobras antes de que sea demasiado tarde. En un arranque de determinación, tomó su teléfono y llamó nuevamente a Luis. Luis, necesito un informe completo de cada acceso registrado en las últimas 48 horas. No omitas ningún detalle. Luis respondió con una voz tensa. Entendido, señor. En breve le enviaré toda la información recopilada. Mientras la noche avanzaba, la mente de Alejandro se debatía entre la pasión y la razón. Aunque el afecto hacia Valeria seguía siendo fuerte, su intuición le decía que el peligro se acercaba sin aviso. La dualidad de sus sentimientos lo confundía, y a cada nuevo indicio de manipulación, el temor crecía dentro de él. La intriga y la sospecha se mezclaban en una danza peligrosa, dejando entrever que la red de engaños podría extenderse más allá de lo que él imaginaba. En ese preciso instante, cuando parecía que cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, Alejandro sintió una nueva señal de alerta. Un leve pitido en su computadora indicó un acceso inesperado al sistema, y en la pantalla apareció un archivo cifrado con un remitente desconocido. Con el pulso acelerado, susurró: esto no puede ser casualidad. La incertidumbre se intensificó, dejando a la mente del magnate abierta la posibilidad de que la verdad, oculta tras capas de engaño, estuviera a punto de revelarse. Mientras la noche avanzaba y el eco de las sospechas persistía en cada rincón de la mansión, Alejandro se sumergía en la búsqueda de respuestas. Esa misma madrugada, en la penumbra de su despacho, encontró un expediente digital que cambiaría por completo el curso de sus convicciones. Entre archivos cifrados y registros de comunicaciones, se descubrió la prueba irrefutable. Un correo electrónico con imágenes y mensajes que dejaban claro que Valeria estaba en contacto directo con el mayor enemigo de su imperio. Las palabras eran contundentes, las fechas coincidían y cada detalle estaba meticulosamente documentado. El corazón de Alejandro se encogió mientras leía las líneas que lo traicionaban, la mujer en la que había depositado su confianza y pasión. Había urdido una red de engaños para favorecer a aquel a quien despreciaba con toda su alma. Con el expediente en mano y la furia acumulada durante semanas, Alejandro decidió que era momento de confrontar la verdad cara a cara. En la sala principal, bajo la luz tenue de un candelabro antiguo, encontró a Valeria, quien parecía ajena al peso de la evidencia que ahora lo consumía. Sin mediar pausa, él la llamó con voz áspera. Valeria, necesito que me expliques esto. Ella, sorprendida y con el rostro pálido, apenas tuvo tiempo de reaccionar mientras él depositaba el documento sobre la mesa de roble. ¿Qué es esto?, preguntó ella, tratando de mantener la compostura mientras sus manos temblaban levemente. Alejandro levantó la mirada, sus ojos brillaban con una mezcla de ira y decepción. No me mientas, Valeria. Este correo, estas imágenes, todo habla de tu implicación con él, del enemigo que juré destruir. ¿Cómo pudiste jugar con mi confianza de esta manera? El silencio se instaló en la sala, interrumpido solo por el leve zumbido de la electricidad. Valeria bajó la mirada, la culpa y el dolor se reflejaban en cada línea de su rostro. Con voz entrecortada, respondió: Alejandro, no es tan simple. Pero él, incapaz de contener su rabia, replicó: No. No puedo aceptar excusas. Toda la evidencia está aquí, y tú decidiste involucrarte con quien más odio, con quien ha sembrado mi ruina en el pasado. ¿Acaso todo fue parte de un plan para destruirme? Las palabras salieron como dardos, y la atmósfera se cargó de una tensión que parecía detener el tiempo. Valeria, con lágrimas contenidas en sus ojos, intentó explicar. Yo lo hice por una razón.
nunca imaginé que las circunstancias cambiarían mi corazón. La misión que me fue encomendado se transformó en algo inesperado, en sentimientos que no pude controlar. Alejandro se reclinó en la silla, su semblante endurecido por la incredulidad y la traición. ¿Sentimientos?, dijo con tono incrédulo. ¿Cómo es posible que, después de todo lo que planeaste, pretendas justificar tus actos con un simple desliz de emociones? No fue un desliz, fue una lucha interna, replicó ella, apartándose ligeramente. Mi deber era espiar y debilitar tu posición, pero lo que encontré en ti fue algo que jamás esperé. La pasión, la fuerza de tu ser, me envolvió de una manera que ni yo misma comprendía. El dolor en su voz se mezclaba con una sinceridad desgarradora, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas sin permitirle ocultar la verdad que emergía de lo más profundo. Alejandro, aún sacudido por la magnitud de la revelación, se levantó bruscamente. Con la furia ardiendo en su interior, gritó: «Toda esta manipulación, este juego de mentiras, me ha llevado a un punto de no retorno». Pero en ese instante, algo en la expresión de Valeria lo detuvo. Entre el resentimiento y la culpa, se asomaba una fragilidad inesperada, un indicio de que la traición iba más allá de un simple acto de espionaje. «No entiendes», susurró ella, la voz apenas audible. «Hay algo más profundo en esta historia, algo que no se puede medir con documentos ni pruebas». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando a Alejandro con un torbellino de emociones encontradas. La sala se llenó de un silencio ensordecedor, donde el odio y el dolor se mezclaban con la posibilidad de una verdad oculta que aún debía revelarse. Con el expediente aún extendido frente a él, Alejandro se enfrentaba a la decisión más dolorosa de su vida. La furia lo impulsaba a condenarla sin piedad, pero en los ojos de Valeria se vislumbraba una historia de redención y desesperación que lo dejaba perplejo. «Esto no termina aquí», murmuró él, sin apartar la vista de su rostro, consciente de que el próximo capítulo de esta trama apenas comenzaba a esbozarse. «Debo saber la totalidad de la verdad, y tú, Valeria, me la darás». El ambiente se tornaba sombrío tras la devastadora confrontación. La revelación había dejado a Alejandro con el alma destrozada, sintiendo en cada latido la amarga sensación de haber sido utilizado. El peso de la traición se mezclaba con el ardor de un orgullo herido, y aunque su mente se llenaba de resentimiento, algo en su corazón se negaba a olvidar los instantes compartidos. La confusión y el dolor se entrelazaban en su interior, formando una barrera casi infranqueable entre lo que fue y lo que aún parecía latir en su pecho. A la mañana siguiente, el despacho de Alejandro estaba impregnado de un silencio sepulcral. La luz tenue del amanecer apenas iluminaba las paredes, mientras él repasaba mentalmente cada detalle del hallazgo que había destrozado su mundo. La fría evidencia no dejaba lugar a dudas, Valeria había jugado un papel en el plan de su enemigo, pero, en algún recoveco de su ser, también había despertado sentimientos genuinos que ahora se debatían con el orgullo. Fue entonces cuando Valeria apareció una vez más en su oficina, con la esperanza de enmendar lo que parecía perdido para siempre. «Alejandro, por favor, necesito que me escuches», dijo Valeria, con voz temblorosa y mirada suplicante, mientras sus pasos resonaban en el largo pasillo de mármol. Él levantó la vista lentamente, sus ojos fijos en los de ella, reflejando una mezcla de dolor y amargura. «¿Escuchar?», respondió con tono frío. «¿Cómo esperas que entienda algo cuando cada palabra tuya es un recordatorio de la traición que no puedo olvidar?» Valeria se acercó con cautela, intentando encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que su corazón sentía. «No fue mi intención herirte. Lo que comenzó como un plan, una estrategia que debía cumplirse, se transformó en algo inesperado. Mi corazón se confundió, y lo que sentí fue real, más real de lo que jamás imaginé». Alejandro frunció el ceño y dio un paso atrás, dejando entrever la lucha interna entre su deseo de creer y el orgullo que lo mantenía alejado de cualquier perdón. «Tus palabras no cambian lo que hice. Me usaste, me engañaste, y ahora no sé si puedo mirar atrás sin sentir rabia». El silencio se instaló entre ambos, mientras la tensión se hacía casi insoportable. Valeria, con lágrimas asomando en sus ojos, intentó nuevamente explicar. «Alejandro, te lo suplico, entiende que todo cambió.
Lo que inició como un engaño se transformó en algo que yo misma no esperaba. Cada gesto, cada momento a tu lado, despertó en mí sentimientos que jamás imaginé tener. Él negó con la cabeza, su voz cargada de amargura retumbó en la estancia. No puedo dejar de recordar el daño. Mi orgullo no me permite olvidar lo que he descubierto, y aunque mi corazón clama por ti, mi mente sabe que fue todo una farsa. Con el rostro endurecido, Alejandro se levantó abruptamente y se dirigió hacia la puerta. No quiero seguir viviendo en esta mentira, exclamó con voz firme. No hay redención para quien destruye la confianza. Valeria se interpuso en su camino, alzando la voz en un último intento por salvar lo que quedaba. Alejandro, espera, por favor. No quiero que te vayas. Esto puede cambiar. Lo que vivimos fue más que un simple papel, fue una chispa de algo verdadero. Pero él se mantuvo inmóvil, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación inquebrantable. El orgullo me impide aceptar tus explicaciones, respondió él con firmeza. Cada recuerdo se ve ensombrecido por la traición, y no puedo permitir que mi corazón se confunda con la razón. La tensión aumentaba en cada palabra, y en un último suspiro, Alejandro se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Valeria con el eco de su partida resonando en cada rincón del lugar. Los pasos alejándose parecían marcar el fin de una etapa, pero también abrían la puerta a nuevas posibilidades, a un futuro incierto en el que el amor y el orgullo continuarían librando su incesante batalla. Mientras Alejandro caminaba solo por los pasillos, su mente se debatía entre el deseo de olvidar y la imposibilidad de borrar lo vivido. En algún lugar profundo, su corazón seguía anhelando la calidez de aquellos instantes, pero su orgullo se erigía como una muralla infranqueable, negándose a ceder ante la debilidad. La dualidad de sus emociones lo mantenía atrapado en un limbo, donde cada recuerdo era a la vez un refugio y una herida abierta. La ausencia de Alejandro dejó a Valeria sumida en un abismo de desesperación. Tras la devastadora confrontación, su padre tomó la decisión irrevocable, debía abandonar el país y, con ello, separarse definitivamente del hombre que había despertado en ella sentimientos profundos. En la habitación de su lujoso apartamento, mientras empacaba sus pocas pertenencias, Valeria observaba con ojos vidriosos los recuerdos de un amor prohibido y traicionado. Las fotografías enmarcadas, las cartas guardadas en cajones y hasta el eco de las risas compartidas, todo se convertía en un recordatorio doloroso de lo que estaba perdiendo. Su padre, de rostro severo y voz implacable, irrumpió en la estancia sin compasión alguna. Valeria, es hora de partir, ordenó con tono firme. No puedes seguir aquí, cerca de ese hombre que te ha causado tanto dolor. Ella, con la maleta a cuestas y lágrimas rodando por sus mejillas, replicó entre sollozos. Pero ¿cómo se supone que olvidaré a Alejandro? Cada rincón de esta casa me habla de él, de lo que compartimos. No se trata de olvidar, hija, contestó su padre con dureza. Se trata de cumplir con nuestro destino y dejar atrás lo que nunca debió existir. Tu misión es más importante que cualquier sentimiento pasajero. Las palabras de su progenitor resonaban en cada fibra de su ser, haciéndola sentir aún más atrapada en un destino del que no podía escapar. Con el corazón destrozado, Valeria dejó la casa, sabiendo que cada paso que daba la alejaba no solo de un lugar, sino de la única conexión que alguna vez le dio sentido a su existencia. Mientras tanto, en la inmensidad de su mansión, Alejandro se debatía en un torbellino de emociones. A pesar de la furia que ardía en su interior, la imagen de Valeria permanecía como un faro en medio de la oscuridad. Cada rincón de su despacho, cada documento y cada recuerdo parecía impregnarle la presencia de ella, recordándole que, a pesar de la traición, el amor vivenciado no se había borrado con facilidad. Sentado en su escritorio, rodeado de papeles y con la luz tenue de la madrugada filtrándose a través de las cortinas, se dirigió a su confidente, Rodrigo, en un tono cargado de melancolía. Rodrigo, siento que sin ella mi mundo se ha desmoronado. La rabia me consume, pero no puedo sacudirme la sensación de que algo valioso se ha perdido para siempre. Rodrigo, con voz serena y mirada comprensiva, le respondió. Alejandro, el orgullo y el dolor a veces se entrelazan de formas complicadas. La traición puede dejar cicatrices, pero los momentos compartidos son parte de tu historia. No permitas que la amargura borre lo vivido.
Tal vez, replicó Alejandro, aferrándose a un recuerdo de Valeria, pero cada instante a su lado me recuerda lo que se ha perdido. La traición no se olvida, y aunque mi corazón grita su nombre, la razón me obliga a seguir adelante sin ella. Durante esos días de separación forzada, la mansión de Alejandro se transformó en un refugio frío y vacío. Las reuniones, las decisiones empresariales y los encuentros sociales se vieron teñidos por la ausencia de la mujer que había cambiado su mundo. A cada paso, él se topaba con el eco de sus gestos, con la dulzura de sus palabras y con la calidez de sus miradas, que ahora parecían pertenecer a un pasado inalcanzable. Por su parte, en el aeropuerto, Valeria se encontraba en la sala de espera, con la maleta a un lado y una mirada perdida, intentando comprender cómo había llegado a ese punto. En medio de la multitud, una anciana se le acercó con gentileza y le dijo: «Querida, a veces el dolor nos obliga a emprender caminos inesperados. Quizás, en la distancia, encuentres una forma de sanar las heridas». Valeria, con voz apenas audible, respondió: «No sé si puedo olvidar lo que dejé atrás. Mi corazón sigue atado a un hombre que ahora se aleja cada vez más». La anciana, acariciando su mano, replicó con suavidad: «El tiempo tiene una forma peculiar de curar, aunque el abismo de la pérdida parezca inquebrantable. Quizás, al mirar hacia el futuro, encuentres la paz que hoy te es esquiva». Mientras Valeria se preparaba para embarcarse en un destino incierto, Alejandro se encontraba solo frente a una ventana, observando el horizonte sin lograr ver más allá del dolor. La rabia y la nostalgia se batían en un duelo silencioso dentro de él. Cada pensamiento, cada suspiro, lo recordaba a ella, y aunque intentaba reconstruir su vida, nada parecía tener el mismo significado. Tras el abismo de la pérdida, una noticia estremecedora irrumpe en la oscura soledad de Alejandro: Valeria ha sido llevada a la fuerza por su propio padre, obligada a abandonar todo lo que conocía. La frialdad del magnate se disuelve en un torrente de angustia y desesperación, despertando en él sentimientos tan profundos que, por primera vez, su proceder deja de ser calculado y se torna apasionadamente humano. Con el corazón en vilo y la determinación marcando cada paso, decide emprender una búsqueda frenética que no conoce límites. En su despacho, mientras revisa informes y recapitula cada indicio del pasado reciente, Alejandro llama a Rodrigo, su confidente de toda la vida, para compartir la devastadora noticia. «Rodrigo, acabo de enterarme de que Valeria ha sido secuestrada por su propio padre. No puedo creerlo». Rodrigo, con voz grave pero comprensiva, le responde: «Este hecho no puede dejarte inerte, Alejandro. Ahora más que nunca, debes actuar con el corazón abierto. No permitas que el orgullo te impida salvar a la mujer que amas». Con esas palabras resonando en su interior, el magnate toma una decisión drástica: abandona de inmediato su rutina habitual y se prepara para partir sin demora. Con la ayuda de Luis, su leal asistente, recopila toda la información disponible. «Señor, según nuestros registros, parece que Valeria ha sido trasladada a un complejo de seguridad en el extranjero», informa Luis, mientras sus dedos recorren frenéticamente el teclado. «Entonces, no hay tiempo que perder», responde Alejandro con voz determinada. «Prepara todo para un viaje inmediato». La decisión se convierte en un torbellino de movimiento y emociones. En cuestión de horas, Alejandro se encuentra a bordo de un avión rumbo a la ciudad en la que se encuentra el complejo. Cada minuto que pasa intensifica su sensación de urgencia y el temor a perderla para siempre. Durante el vuelo, la mente del magnate se inunda de recuerdos, de la risa de Valeria, de sus miradas cómplices y de los momentos en que sus corazones parecían latir al unísono. Esa imagen se vuelve la brújula que guía cada pensamiento, haciéndole comprender que el amor verdadero no se rinde ante ninguna barrera. Al aterrizar en el destino, Alejandro no pierde tiempo. Con el rostro endurecido por la determinación y la mirada fija en su objetivo, se interna en la ciudad. Se pone en contacto con un aliado local que le facilita información vital sobre el complejo donde Valeria está retenida. «Alejandro, me informan que la seguridad es estricta en ese edificio, pero se rumorea que hay una salida poco vigilada en el ala norte», le comenta el contacto con voz baja y cautelosa. «No importa cuán difícil sea, debo encontrarla», responde él con firmeza, sin titubear.
con esa certeza, se acerca al complejo y, a pesar de las barreras y la vigilancia intensiva, logra infiltrarse en el edificio. Cada pasillo, cada puerta y cada sombra se convierten en parte de un laberinto que él recorre con la convicción de un hombre que no conoce el significado de la rendición. En una sala discreta, iluminada por la tenue luz de un candelabro, finalmente descubre la habitación donde Valeria ha sido confinada. Al abrir la puerta, sus ojos se encuentran con los de ella, y el instante se detiene en una mezcla de alivio, incredulidad y emoción desbordada. Valeria, con el rostro demacrado por el sufrimiento y la incertidumbre, se levanta despacio. Alejandro, murmura, como si apenas pudiera creer que él estuviera allí. Con la voz entrecortada y el corazón acelerado, él se adelanta y la toma en sus brazos. La calidez de ese reencuentro ahoga el dolor acumulado y convierte cada latido en una promesa de redención. En medio de la penumbra, mientras los silencios se hacen cómplices de la emoción, Alejandro pronuncia con una intensidad que sacude los cimientos de su ser: «Nunca más te dejaré». Sus palabras resuenan en la estancia, llenas de una sinceridad que desafía toda lógica. Valeria, sorprendida y con lágrimas rodando por sus mejillas, intenta articular una respuesta. «Alejandro, empieza a decir», pero es interrumpida por el vibrante latido de su propio corazón y la mirada profunda del hombre que, por primera vez, ha dejado atrás su fachada de indiferencia. El ambiente se carga de una energía nueva, en la que cada segundo parece dilatarse, permitiendo que la esperanza, aún en medio del caos, renazca con fuerza. Los dos se miran en silencio, comprendiendo que ese reencuentro no es solo el final de una separación forzada, sino el inicio de un camino lleno de incertidumbres y posibilidades. Tras el dramático reencuentro y la declaración de Alejandro, la atmósfera se impregnó de una esperanza renovada. Con el corazón latiendo con fuerza y las emociones a flor de piel, ambos sabían que el camino hacia la redención comenzaba en ese instante. La determinación de enfrentar los obstáculos que aún se interponían en su felicidad los llevó a tomar una decisión trascendental: reunirse con el padre de Valeria para saldar las cuentas del pasado y forjar un futuro sin engaños ni secretos. La mañana siguiente, bajo un cielo despejado que parecía presagiar cambios, Alejandro y Valeria se dirigieron al lujoso despacho del patriarca. Al llegar, las puertas se abrieron con un crujido solemne y los tres se encontraron en un amplio salón decorado con elegancia clásica. La tensión se sentía en cada rincón, pero la determinación de ambos se imponía sobre el temor. El padre de Valeria, un hombre de semblante severo y mirada implacable, fue el primero en romper el silencio. «He sido informado de tus acciones, Valeria. Creí que obedecerías mis órdenes sin cuestionarlas, pero veo que el destino te ha cambiado. ¿Acaso crees que este amor justifica traicionar a tu propia familia?» Valeria, con voz temblorosa pero decidida, se adelantó. «Padre, lo que yo siento es real y supera cualquier plan o venganza. Este amor nació de un contrato, sí, pero se transformó en algo genuino. Ya no soy la misma que tú conocías». Alejandro intervino con firmeza, apoyándose en la determinación de su mirada. «Mi único deseo es ver a Valeria feliz. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en ella, y no permitiré que el rencor destruya algo tan valioso. La sinceridad y el compromiso que nos unen son más fuertes que cualquier resentimiento del pasado». El patriarca frunció el ceño, evaluando cada palabra mientras el silencio se prolongaba. Tras unos largos instantes, habló con voz grave. «Durante años, he buscado la venganza y la justicia para reparar las heridas del pasado. Pero al ver la transformación en ti, Valeria, y al sentir la convicción de este hombre, empiezo a comprender que la felicidad de mi hija debe anteponerse a viejas disputas». La sala se llenó de una extraña calma, en la que cada palabra parecía allanar el camino hacia la reconciliación. Valeria, con lágrimas en los ojos pero con la mirada firme, replicó: «Padre, te pido que reconsideres. No busco olvidar ni negar lo que ocurrió, pero quiero que sepas que he descubierto en mi interior una verdad que va más allá de cualquier obligación impuesta. He amado y he sufrido, y ahora deseo vivir en libertad, sin máscaras ni engaños». El silencio se hizo profundo mientras el patriarca meditaba las palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, soltó:
quizás el orgullo y el rencor hayan nublado mi juicio durante demasiado tiempo. Veo que han surgido sentimientos que no pueden ser ignorados y que tu hija ha encontrado en este hombre un aliado en la lucha contra las sombras del pasado. Alejandro aprovechó la oportunidad para reafirmar su compromiso. Prometo proteger y honrar a Valeria, sin importar los obstáculos. Juntos, podemos construir un futuro en el que el amor prevalezca sobre la desconfianza y el rencor. Con un suspiro que parecía liberar años de dolor, el padre de Valeria asintió lentamente. Está bien. Si es lo que deseas, les concederé mi bendición. Pero sepan que no será fácil dejar atrás las viejas heridas. La confianza debe reconstruirse paso a paso, sin atajos ni mentiras. Valeria se acercó a su padre, extendiendo su mano en señal de reconciliación. Te prometo que, a partir de ahora, seré sincera en cada palabra y acción. Este es el comienzo de una nueva etapa, en la que mi vida ya no estará marcada por el resentimiento. El patriarca, mirando a Valeria con una mezcla de dolor y esperanza, respondió. Entonces, comencemos de nuevo, sin secretos ni engaños. Que el amor verdadero sea el único legado que trascienda. La declaración resonó en el ambiente, y en ese instante, Alejandro y Valeria sintieron que habían superado el obstáculo más grande. Abrazados en un gesto lleno de ternura y determinación, ambos comprendieron que, contra todo pronóstico, el amor había triunfado. La tormenta de mentiras y traiciones se disipaba ante la fuerza de un sentimiento genuino, capaz de sanar incluso las cicatrices más profundas. Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando el salón con una luz dorada, Alejandro susurró con voz llena de emoción. Nunca más te dejaré. Valeria, con una sonrisa que mezclaba alivio y gratitud, respondió. Juntos, construiremos un futuro donde la verdad y el amor sean nuestra guía. La reunión concluyó con un apretón de manos y abrazos, sellando el inicio de una nueva vida. Con la bendición del padre, la pareja salió del despacho con la certeza de que, a pesar de las adversidades, habían encontrado en el amor la fuerza para superar cualquier obstáculo. Cada paso que daban hacia adelante era un testimonio de la convicción de que las heridas del pasado pueden sanar, y que el amor, cuando es verdadero, es invencible. A lo largo de los días siguientes, Alejandro y Valeria se dedicaron a reconstruir su relación sobre la base de la honestidad y la confianza. Las heridas se cerraban lentamente mientras compartían momentos de intimidad, risas y planes para el futuro. Las noches se llenaron de conversaciones sinceras, en las que discutían sus sueños, sus miedos y las lecciones aprendidas a lo largo del turbulento camino que los había unido. En una de esas veladas, mientras caminaban de la mano por un parque iluminado por la luz de la luna, Valeria confesó. Antes, todo estaba envuelto en sombras y desconfianza, pero ahora veo un camino lleno de posibilidades. Nuestro amor ha sido forjado en la adversidad y, por eso, es más fuerte que nunca. Alejandro, mirando el rostro de su amada con una mezcla de asombro y gratitud, respondió. Cada obstáculo, cada lágrima, nos ha llevado a este momento. Hoy somos la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier dificultad, que ni el tiempo ni la oscuridad pueden apagar la luz que llevamos dentro. Con el paso de los días, su historia se transformó en un ejemplo de redención y esperanza. La pareja, liberada de las ataduras del engaño, se comprometió a vivir sin reservas, sabiendo que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Así, en un mundo donde los sentimientos se alzaban por encima de la venganza y la desconfianza, Alejandro y Valeria se entregaron al amor sin temor, convencidos de que nada podría separarlos jamás, y de que, a partir de ese momento, cada amanecer sería un nuevo comienzo sin secretos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.